Esta es la clase 8, la última clase de la unidad 2, y esta ahora es su primera parte. En esta clase vamos a hablar de las biomoléculas que nos faltan, los lípidos, y a partir de allí de membranas celulares. Los lípidos, acá hay algunos ejemplos, son moléculas, son un conjunto de moléculas estructuralmente heterogéneo. Las estructuras no son todas parecidas. Lo que los agrupa, lo que tienen en común, es la hidrofobicidad. Hidrofobicidad que abarca gran parte de la molécula. Ya vimos que las proteínas tienen partecitas que son hidrofóbicas, sí, pero acá la hidrofobicidad abarca a gran parte o casi la totalidad de la molécula. Vamos a hablar en detalle de dos clases de lípidos biológicamente muy importantes, que son los triacilglicéridos y los fosfoglicéridos. Los triacilglicéridos son las grasas y los aceites. Son lípidos que a todos los efectos prácticos son enteramente hidrofóbicos. Estructuralmente, los triacilglicéridos se forman así, como aparece acá. Estructuralmente son moléculas que, por hidrólisis, liberan una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos cada una. Acá hay un triacilglicérido. Si planteamos la hidrólisis de los enlaces éster carboxílico que contiene, que son estos, este, nos quedamos con una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Vamos a explicar qué es cada una de estas cosas, por las dudas. El glicerol es una pequeña molécula con 3 átomos de carbono, en los cuales cada uno de esos 3 átomos de carbono tiene un grupo alcohol. Es la glicerina, se puede comprar como un líquido muy viscoso y miscible con el agua. Y los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena hidrocarbonada larga, ¿verdad? Un grupo ácido carboxílico y una cadena hidrocarbonada, CH2, 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 etc., hidrofóbica. Esa cadena hidrocarbonada puede ser saturada, o sea, tener el máximo de contenido de hidrógeno por átomo de carbono que puede tener, o bien puede contener una o más insaturaciones, que se llaman, o sea, enlaces dobles carbono-carbono, que en los ácidos grasos naturales, esas insaturaciones, esos dobles enlaces, tienen la disposición cis y no trans. Bien, otra vez comentamos o definimos los triacilglicéridos en función de su hidrólisis. La hidrólisis libera glicerol y ácidos grasos. Posiblemente algunos de ustedes hicieron la hidrólisis como experimento, la hidrólisis de los triacilglicéridos de la grasa en un experimento que es la saponificación de las grasas. Es una hidrólisis química alcalina. Esa hidrólisis también de forma enzimática, digamos, ocurre adentro de las células vivas. ¿Tá? Eso en términos de la hidrólisis. Muchas veces, por el contrario, van a ver a los triacilglicéridos definidos como moléculas que se forman a partir de la condensación de los ácidos grasos y el glicerol. Eso no es que sea incorrecto, pero otra vez, esa condensación en el medio acuoso es una reacción muy poco favorable y de hecho la biosíntesis, la síntesis biológica de los triacilglicéridos no ocurre por una condensación directa, sino que ocurre por un camino más complejo que involucra derivados fosforilados de alguna de estas moléculas. Bien, los triacilglicéridos entonces son las grasas y los aceites. ¿Por qué distinguimos grasas y aceites? Bueno, de la vida cotidiana sabemos que los aceites son líquidos a temperatura ambiente y las grasas son sólidas. Eso, desde el punto de vista químico, se debe a la cantidad de insaturaciones que haya en uno y otro caso. En las grasas en general hay pocas o ninguna insaturación, mientras que en los aceites hay mayores niveles de insaturación. Ambos son triacilglicéridos, señalé los ácidos grasos libres por error aquí. ¿Por qué diferente nivel de insaturación da diferente punto de fusión? En definitiva es diferente punto de fusión, se precisa más temperatura para fundir una grasa, ¿verdad?, que para llevar al estado líquido un aceite, tal que
A temperatura ambiente en general los aceites son líquidos y las grasas son sólidas. ¿Cómo se relaciona entonces eso con las insaturaciones? Bueno, ustedes tienen que pensar que estas insaturaciones inducen como un quiebre en la forma de la cadena hidrocarbonada, que no es flexible, o sea, porque este doble enlace no rota. Entonces, al estado sólido es necesario que las moléculas se empaqueten unas contra otras, ¿verdad? Y es más fácil empaquetar algo que no tiene estos quiebres. Estas cadenas hidrocarbonadas saturadas tienen todos enlaces covalentes simples que pueden rotar, pueden adoptar diferentes geometrías, pero justamente por eso son flexibles y se pueden acomodar, digamos, más fácilmente unas contra otras. En cambio, cuando aparecen estas insaturaciones, donde hay estos quiebres, donde no hay rotación entre los dos carbonos, esto genera moléculas que es más difícil que se empaqueten prolijamente unas contra otras, como tienen que hacer el estado sólido. Entonces, a menor temperatura ya son líquidas. Por supuesto, es posible a partir de aceites obtener industrialmente algo más parecido a las grasas. Eso es lo que se hace cuando se toman los aceites que son de origen vegetal y se los hidrogena catalíticamente y se obtiene aceite vegetal hidrogenado, que es la margarina, que es parecido a la manteca, digamos, pero de origen vegetal. Me faltó decir que en general los triacilglicéridos de origen vegetal tienen más insaturaciones, son los aceites. Los triacilglicéridos de origen animal tienen menos insaturaciones, son las grasas. Bien, más allá de que sean grasas o aceites, todos los triacilglicéridos en las células se encuentran así, como esto que les mostramos al microscopio electrónico de transmisión. Se encuentran formando lo que se llaman gotas lipídicas, que son esferitas. Acá esto es un microscopio electrónico de transmisión, siempre nos muestra un corte transversal, pero estos son esferitas, ¿verdad? Muy pequeñas, acá la escala es 1 micrómetro, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 6 metros. Pero en definitiva, más allá de que son pequeñas, no son tan diferentes a las gotitas, digamos, de aceite o de grasa que ustedes ven en un guiso o que se generan cuando mezclan agua con aceite y baten, temporariamente se generan. Esta es la esfera, digamos, es la geometría en la cual hay menos subárea de contacto entre el aceite y el agua, y eso se debe al efecto hidrofóbico. Dijimos antes, las moléculas de agua se relacionan mejor con las moléculas de agua que con las moléculas de aceite, ¿verdad? Y naturalmente eso tiende a minimizar la superficie de contacto agua-aceite. Por eso les digo, a todos los efectos prácticos, los triacilglicéridos se comportan como moléculas enteramente hidrofóbicas. Si volvemos a la estructura química de los triacilglicéridos, aparece algo que ustedes pensarán con todo derecho que no cierra con esto que estamos diciendo, que no coincide, que es que tenemos enlaces covalentes polares, carbono-oxígeno, acá, oxígeno-carbono, carbono-oxígeno de vuelta. Eso es verdad. Sin embargo, en la práctica, la polaridad de estos enlaces no alcanza para compensar la hidrofobicidad que confiere a estas moléculas la presencia de 1, 2, 3 colas hidrocarbonadas que tienen en general más de 10 átomos de carbono. Además hay una cosa que es que el grupo éster carboxílico puede aceptar enlaces de hidrógeno pero no puede dar enlaces de hidrógeno. No tiene átomos de hidrógeno polarizados con delta más. En eso difiere del grupo amida. El grupo amida sería, si acá por ejemplo C doble enlace O, acá hubiera NH. Ese NH es dador de enlace de hidrógeno a través del H polarizado. Entonces ahí las amidas ya tienen mayor polaridad que los ésteres carboxílicos. Pero más allá de la comparación con las amidas, la presencia de los tres grupos éster carboxílico no compensa la hidrofobicidad que dan las tres importantes colas hidrocarbonadas. Bien, ahora tenemos que ir al otro grupo que dijimos que íbamos a discutir,
que son los fosfoglicéridos, que son moléculas estructuralmente relacionadas con los triacilglicéridos, por eso la palabra glicéridos en ambas, porque ambas comprenden al glicerol, a la estructura del glicerol. Pero los fosfoglicéridos, contrariamente a los triacilglicéridos, son moléculas que claramente se comportan como que tienen una parte no polar y una parte polar. Son moléculas que tienen las dos cosas, polar y no polar. Y este tipo de molécula, que tiene una parte hidrofóbica, una parte hidrofílica, se llaman moléculas anfipáticas. No tengo la palabra escrita acá, pero va a aparecer en algún momento. Anfi quiere decir doble y pática viene de, yo qué sé, de empatía, simpatía, tienen las dos afinidades, digamos, por el agua y por el aceite. Bien, empecemos con los fosfoglicéridos mirando este ejemplo de un fosfoglicérido en particular, de unos cuantos que hay, en la representación átomo por átomo. Y vamos a ver primero una, dos colas hidrocarbonadas. En este ejemplo, una de ellas es saturada y la otra tiene una insaturación. Y luego vamos a ver, si afinamos un poquito, estos tres átomos de carbono, 1, 2, 3, cada uno de los cuales está unido a un átomo de oxígeno, ¿verdad? Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Estos tres átomos de carbono provienen del glicerol, por eso fosfoglicéridos. Ahora, después de ver que en una de las posiciones y en otra de las posiciones del glicerol, digamos, de la estructura del glicerol, tenemos un éster que conecta con una cola hidrocarbonada, que hasta ahí eso es común con los triacilglicéridos, vemos que en la tercera posición ocurre algo diferente. Acá el oxígeno está conectando con un fosfato, acá hay una unión fosfoéster. Y ese fosfato, a su vez, está formando otro fosfoéster del otro lado, o sea que hay un fosfodiéster, con otra molécula que está representada en azul. Antes de ir a la otra molécula, esta que está en azul, recordemos que los fosfatos son polares, aunque más no sea porque tienen gran capacidad de ionizarse, como acá, esto está mostrado en la forma negativamente cargada. Y cuando una molécula se ioniza y adquiere una carga entera, eso le da gran polaridad, más que si ahí hubiera simplemente un enlace covalente polar. Los fosfatos son polares. Ahora pasemos a esta otra parte de la molécula, digamos. Esta es la que varía según de qué fosfoglicérido se trate, según cuál sea el fosfoglicérido en particular. También varía el largo y la insaturación de las colas hidrocarbonadas, ¿verdad? Pero eso no nos importa ahora. Esta parte de la molécula, en este fosfoglicérido en particular, que se llama fosfatidilcolina, esta parte de la molécula corresponde a una molécula que en su forma libre se llama colina, que es una molécula que tiene, ven acá, cuando está libre acá tiene un grupo alcohol, que acá no aparece porque se formó el éster con el fosfato, ¿verdad? Un grupo alcohol, un átomo de carbono, dos átomos de carbono y luego un nitrógeno cuaternario, un nitrógeno positivamente cargado que está unido a otros 3 átomos de carbono, o sea que en total está formando 4 enlaces, una situación de lo que se llama amonio cuaternario. Esta molécula colina, no importa que ustedes la manejen así de arriba para abajo, pero ya que estamos, ya la habíamos mencionado. Cuando estábamos viendo función de proteínas y como ejemplo de una actividad enzimática, yo les hablé de la hidrólisis de la acetilcolina, que libera acetato y colina. Bien, ahora, este tipo particular de fosfoglicérido que les estoy mostrando, ya les digo, se llama fosfatidilcolina y acá tiene una estructura de colina. Pero hay otros fosfoglicéridos que tienen la misma estructura general, o sea, el esqueleto de glicerol, las dos colas hidrocarbonadas, el fosfato, pero lo que tienen diferente es qué hay acá, en la zona que está representada en celeste.
y entonces podemos